Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de Maximiliano y las apariciones en el Jardín Borda. La asombrosa historia que te voy a contar sucedió durante la época del efímero Segundo Imperio Mexicano, en la hermosísima ciudad de Cuernavaca, lugar en el que tenía su residencia veraniega el célebre Jardín Borda, el emperador Maximiliano. Maximiliano solía viajar desde la Ciudad de México con relativa frecuencia hasta este lugar. En esa época, el recorrido entre ambos puntos duraba un par de días, pero valía la pena pues se podían admirar los mejores paisajes del centro del país. Cuernavaca, por supuesto, le ofrecía al emperador un clima muy benigno y un ambiente sumamente agradable, ideal para el descanso. Se cuenta que el emperador apreciaba altamente la belleza de la región y la tranquilidad que le proporcionaba su residencia en la ciudad de la eterna primavera. En el Jardín Borda, Maximiliano y Carlota ofrecían con relativa frecuencia reuniones de gala y conciertos. Ambos personajes disfrutaban la belleza del jardín, pero se rumoraba que el austriaco tenía un interés más peculiar. Al parecer, en este lugar paradisiaco conoció a una hermosa joven, indígena o mestiza, no se sabe bien, hija de un jardinero que trabajaba en el lugar. Dicen que en cuanto la vio, Maximiliano se enamoró de ella y que no perdía la ocasión de poder estar a su lado, y que eso explica sus continuas estadías en la residencia veraniega sin la compañía de la emperatriz Carlota, por supuesto. No se tiene certeza del nombre de la mujer que fascinó a Maximiliano, aunque algunos dicen que se llamaba Concepción Sedano, otros que Margarita Leguizamo Sedano y otros que Guadalupe Martínez. Todos concuerdan en que le llamaban la India Bonita debido a su espectacular belleza. Otros afirman, como si hubieran sido testigos, que la hermosa joven quedó embarazada y que tuvo un hijo del austriaco, y que por eso Carlota supo de su existencia. Antes de continuar con mi relato, déjame decirte que los orígenes del Jardín Borda se remontan al siglo XVII. En ese entonces, Manuel de la Borda y Verdugo mandó construir una residencia de descanso para su padre, don José de la Borda, un acaudalado minero tasqueño. Cuando don José falleció, su hijo Manuel, que era sacerdote, pero sobre todo un gran aficionado a la botánica y a la horticultura, ordenó traer flores de Europa, transportadas en la nao de China, que fácilmente se adaptaron al clima de Cuernavaca y transformó la casa en un auténtico jardín botánico. El caso es que cierta tarde, Maximiliano caminaba por el hermoso jardín y no dejaba de pensar en la conversación que una noche antes había sostenido con un viejo abogado oriundo del lugar. La plática había sido más o menos así: Emperador, hay algo que usted debe saber acerca de esta casa, en la que no solo se respira la fragancia de las flores. La verdad es que esta casa está embrujada y que todos los días, a las 12 de la noche en punto, la figura espectral de un sacerdote vaga por sus jardines. Tenga mucho cuidado, emperador, ya que se trata de un ser endiablado, que no tiene reparo en asaltar a quienes se encuentra en su camino, los aterroriza, se los lleva y los desaparece durante 1 o 2 días. Muchos dicen que es solo una leyenda, pero recuerda que la semana pasada el mayor Romero desapareció por 2 días y cuando se le volvió a ver salió corriendo despavorido, abandonándolo todo cuando siempre había sido un hombre responsable. Por favor, tenga mucho cuidado y no camine por el lago, usted solo, a la medianoche. Al caer la tarde, pensando todavía en las palabras del viejo abogado, Maximiliano salió a deambular por los jardines a ver qué encontraba. Al caminar, disfrutaba de la paz y la tranquilidad que reinaba en el ambiente, y realmente no tenía de qué preocuparse, ya que, como siempre, cuidándole las espaldas, lo seguían, a prudente distancia, 2 jóvenes fuertes y perfectamente entrenados para sortear cualquier amenaza. Con la noche encima, Maximiliano regresó a sus aposentos, pero al hallarse solo, aunque no creía en espantos y aparecidos, comenzó a sentirse inquieto. Por eso, ordenó que al menos uno de sus escoltas hiciera guardia toda la noche junto a la puerta de su alcoba. Algo estaba mal.
Sentía una especie de desconsuelo y no sabía qué hacer. De golpe, se levantó de la cama y se plantó frente al crucifijo que le había regalado su madre y comenzó a rezar. Cuando estaba hincado y orando con el mayor fervor, salidos de la nada, escuchó algunos ruidos extraños que lo obligaron a interrumpir sus rezos. Se levantó presuroso y con voz fuerte pero temblorosa preguntó: «¿Qué pasa, sargento, capitán? ¿Qué sucede?». No obtuvo respuesta. Los ruidos comenzaron a apagarse y se hizo el silencio. Visiblemente angustiado, se pegó a la puerta atrancada de su habitación. No escuchó nada más. En algún momento tuvo la intención de abrir la puerta, pero no lo hizo. Caminó unos pasos hacia una mesita en la que se encontraba una pequeña vela encendida. Luego miró su imagen en un espejo dorado que colgaba en la pared de enfrente y le pareció verse viejo. ¡Qué visión más extraña! Pues Maximiliano todavía era un hombre joven y atractivo, tanto que muchas de las mujeres de la corte no perdían la oportunidad de coquetear con él. El caso es que se sintió cansado y algo apesadumbrado y volvió a pensar en la sobrenatural historia que el viejo abogado le había relatado. Como no podía dormir, para sacarla de su cabeza, encendió una vela que estaba junto a su cama y se dedicó a leer. En eso estaba cuando, de manera repentina, sintió correr una ráfaga de aire que hizo temblar la luz de la vela y, por supuesto, le provocó un gran escalofrío. Su corazón comenzó a palpitar aceleradamente. A pesar de todo, intentó conservar la calma y se dijo: «Esto no puede ser. Me estoy dejando influenciar por el fantasioso relato del abogado». Se levantó de la cama y volvió a gritar: «Sargento, capitán, ¿quién está aquí?». Se dio valor y tomó su arma. Luego escuchó un murmullo que parecía provenir de afuera. Para saber de qué se trataba, poco a poco comenzó a abrir la puerta de su cuarto. No esperaba ver al capitán tirado, inconsciente, frente a la puerta de su habitación. Intentó moverlo para ver si estaba dormido y, como aquel no dio señales de nada, Maximiliano gritó: «¡Guardias! ¡Guardias!». Varios guardias aparecieron casi de inmediato. Luego les ordenó que llamaran al médico de la corte y que se encendieran todas las luminarias del pasillo que a tan altas horas de la noche, por supuesto, ya estaban apagadas. Al llegar el médico, que estaba un tanto agitado, revisó al capitán y señaló que tenía signos vitales y que solo se había desmayado. El emperador ordenó que cargaran al capitán, que lo acostaran en su lecho y que lo despertaran. El doctor inyectó una sustancia al capitán para que volviera en sí. Al recuperarse, el oficial comenzó a relatar, tembloroso, con miedo, un suceso muy extraño. «Le disparé y siguió caminando como si nada. Estoy seguro de que era un cura, que era el sacerdote de Guadalupe». «Cálmese, capitán», le exigió el emperador, y el oficial respondió: «Mi señor, no sé qué sucedió. Le ordené que parara y como no me hizo caso, en cuanto comencé a dispararle, no supe más de mí. Pero el sargento estaba conmigo, se estaba fumando un cigarro y de repente desapareció, y no sé a dónde fue». Maximiliano ordenó que buscaran al sargento por toda la casa, pero se había esfumado. Cuando informaron al emperador que la búsqueda había sido infructuosa, solo se aventuró a soltar: «No puede ser, era cierto lo que me dijo el abogado». Luego de unas horas, el capitán se recuperó casi por completo y lo llevaron a sus habitaciones para que durmiera. En tanto, el asustado emperador dispuso que se instalara una guardia especial para custodiar su habitación. El resto de la noche le pareció una eternidad, ya que no podía dormir. Sin embargo, en la madrugada, sumamente cansado, apenas pudo conciliar el sueño. Pero fue un sueño perturbador, en el que se le aparecía el fantasmal sacerdote, lo tomaba en sus brazos y lo llevaba hasta la parte más profunda del lago. Aún de madrugada, Maximiliano despertó sobresaltado. Poco después, escuchó el cantar de los pájaros y sintió los primeros rayos del sol que se colaban por la ventana de su cuarto. Miró el crucifijo que le había regalado su madre, se levantó de la cama, se hincó delante de la cruz y comenzó a rezar.
Estaba en eso cuando, como impulsado por un resorte, se puso de pie. Llamó a sus guardias y ordenó que fueran por el sacerdote de Guadalupe y lo plantaran delante de él. Además, instruyó al comandante para que, mientras hablaba con el cura, fueran a los aposentos de éste y a la iglesia para que efectuaran una revisión. Los guardias cumplieron con su tarea, pero no encontraron sino algunos efectos personales y varias sotanas. Al regreso del comandante, el emperador indicó al sacerdote que se marchara, y aquel le informó que la revisión había sido meticulosa, pero que no habían encontrado nada sospechoso. Durante ese día no pasó nada fuera de lo común, pero por la noche, el emperador ordenó que se apostara una guardia especial de 5 hombres para custodiar su cuarto. Pero al día siguiente, de manera sorpresiva, como si surgiera de la nada, apareció el sargento. Algunos dicen que lo vieron corriendo desde el fondo del jardín, presa del pánico, que trataron de detenerlo, pero no pudieron, y que corrió y siguió corriendo hasta que se perdió de vista, y que nunca más se le volvió a ver. Esos mismos son los que también dicen que, luego de esta sobrenatural experiencia, el emperador ordenó que le buscaran otra residencia de verano, pero que no fuera muy antigua. Para no arriesgarse, mejor le empezaron a construir una nueva residencia, la de El Olindo, en el pueblito de Acapatzingo, en donde el emperador quería perder el miedo y continuar gozando de horas y horas de solaz y esparcimiento con la India bonita y con alguna que otra dama de la alta sociedad. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.